Evangelio y lecturas del día martes 8 de octubre. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo. Con qué saña yo perseguía a la iglesia de Dios y lo asolaba y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía está anunciando ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del día de hoy. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexionando la primera lectura y el Evangelio. Las lecturas en el día de hoy nos llevan a reflexionar desde la dimensión del camino y de los encuentros que hay en esos caminos con Jesús de Nazaret. La vida en sí es un camino, como lo es también la fe y el crecimiento espiritual. De este modo, teniendo la visión de un sendero, captamos la profundidad de la palabra de Dios.
San Pablo va desgastándose, evangelizando por la multitud de pueblos, ciudades donde él pasa. Transita un sinfín de caminos: Éfeso, Roma, Galacia, Corintio, etc., tratando de dar razón de su fe en el Hijo de Dios. Ahora redacta la experiencia vivida en el camino de Damasco. Pablo, judío de fuertes convicciones, de raíz profunda en la tradición de sus antepasados, hombre intachable que lleva una radicalidad de vida por implantar aquello que cree firmemente, tiene en medio de ese trayecto de su vida un encuentro con la persona misma de Jesús de Nazaret, que transforma su vida por completo, llenando de sentido pleno aquello que antes era solo el mero cumplimiento de la ley. Ahora es una experiencia personal. Me llamó por mi nombre, dijo Pablo. En el sendero de la búsqueda de plenitud y sentido, Jesús se cruzó conmigo. Por su gracia, mi vida se iluminó y adquirió sentido pleno. Yo, que tengo este pasado de perseguidor, tratando de destruir a aquellos que creían en Cristo, he experimentado la gracia de su amor, y no me queda otra cosa que desgastar mi vida predicando el Evangelio para llevar la gracia al pueblo de Dios. Un cambio radical de vida que provoca el poder del Espíritu de Dios, de perseguidor a evangelizador. Para mí, la vida es Cristo, decía Pablo, un gran ejemplo para nosotros, para un cambio de vida. En el Evangelio, el pasaje nos muestra otro escenario concreto, como es Betania, en el que también se da un encuentro importante de dos hermanas con la figura de nuestro Señor, con el Maestro de Nazaret. Aquí aparece también la realidad del camino. Betania es lugar de paso que Jesús tiene en su actividad misionera. Es casa de la amistad en la que le permite reparar fuerzas para la dureza del camino. Es hogar en el que se comparte la vida y las enseñanzas del profeta. Ahora se produce el encuentro porque Jesús visita tu hogar, tu vida, así como hizo con Marta y María. Hay dos actitudes ante este encuentro. Se ha dicho en más de una ocasión que María representaba la vida contemplativa por su actitud a los pies del Señor. Y por el contrario, Marta representa la vida activa, porque se afanaba en la acción. Nada más lejos de la realidad, porque en nuestra vida, como seguidores de Jesús, necesitamos de las realidades para poder llevar a plenitud nuestro seguimiento. Me parece que la profundidad del texto tiene que ver más con el encuentro, más desde la clave, desde el corazón, desde el acogimiento, desde sentarse a los pies del Maestro y alimentarse de su palabra. María centra ese encuentro con Jesús en ponerse a los pies en actitud de disponibilidad, en actitud contemplativa, de llenarse de la plenitud que trae Jesús. Contemplar a Cristo y su mensaje de salvación, porque Él es que da la vida, algo que a María no le podrán quitar, puesto que se ha llenado de Jesús el Salvador. Marta recibe la visita igual que su hermana.
Lo que pasa que entiende que a Dios no le puede faltar de nada. Es Dios y hay que engasajar de la manera más perfecta al huésped. Por ello se afana en el servicio. Sin embargo, hay una polilla que le va minando por dentro. Mi hermana no se entera de esto. ¿Por qué ella no me ayuda? Siempre me encargo yo de todo el trabajo en la casa. Si alguna vez hiciera algo, siempre se quejaba. Sentía un vacío por dentro. Claro, María pone el foco en otra cosa. Y son dos formas distintas de ver la misma realidad. Entender y vivir la vida. Quizás la falta de diálogo, empatía, pedir ayuda, hace que Marta trate de salir adelante con todo. Por eso Jesús pone el acento en la raíz del problema. Andas inquieta. No es que le esté reprochando nada a Jesús, sino que la raíz de nuestros problemas muchas veces son esos, que no somos capaces de concentrarnos y de disfrutar los momentos que tenemos. A veces nos consume la fatiga, el cansancio, el agobio, nos quitan la paz y nos inquietan detalles tan pequeños. No disfrutamos el servir al Señor en los demás como debemos por los cansancios de la vida. Falta de paciencia. Igual sucede en la oración. Lo aplazamos, no lo saboreamos, no lo disfrutamos, lo hacemos a veces tan aprisa. Por ello es importante la actitud. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Servicio hasta dar la vida por los demás, que centra tu vida en lo importante en Cristo. De este modo, te configuras con Él, que nuestra atención, nuestra actividad, esté centrado en Cristo. Solamente en Él tendrá sentido toda actividad, todo servicio, grande o pequeño, en cualquier lugar, adquiere sentido con Él. Seamos como María, a sentarnos al pie del Maestro y no permitamos que nadie nos inquiete y nada nos inquiete. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión.